Bien, hermanos, buenos días y Dios les bendiga a todos en este día. Eh, Vamos a comenzar con una oración. Amado Dios y Padre, gracias por este día que nos has concedido, Señor, por todas las bendiciones y los cuidados que tú has tenido para con nosotros. Pidiéndote, Padre, nuevamente que tú continúes obrando en nuestras vidas y que nosotros te podamos ser vasos útiles para tu gloria y para tu honra. Ahora, Señor, bendícenos a través de este estudio bíblico y te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy decidí hacer algo un poquito diferente, hermanos, ¿verdad? Por ciertos compromisos que tengo. Así que el estudio es pregrabado. Tengo el estudio pregrabado y lo voy a dar primeramente en español y luego voy a darlo en inglés para conveniencia de todos, ¿verdad? Y estamos todavía hablando acerca de la extensión de la iglesia en el capítulo 10 de los Hechos. Y para dar un breve repaso, pues la semana pasada vimos un poco acerca de Cornelio, ¿verdad? Este era un soldado romano y él había tenido esta visión del ángel que le dijo que mandase a buscar a Pedro. Envió a 3 de sus personas, ¿verdad? Uno de ellos era otro soldado romano, a buscar a Pedro, a Jope, de Cesarea a Jope. Es como una distancia de algunas 35 millas. Y pues mientras esto sucedía, Pedro también tuvo una visión, la del lienzo, donde había toda clase de animales, reptiles, cuadrúpedos, de toda clase de animales que para los judíos eran inmundos, que ellos no los podían comer. Y una voz le dijo, mata y come, ¿verdad? Y Pedro dijo que ninguna cosa inmunda había alguna vez tocado sus labios. Y la voz le dijo, no llames inmundo a lo que ya yo he limpiado, ¿verdad? Y esto dejó a Pedro pensativo, considerando esa visión. Pedro no había entendido completamente el significado de la visión, ¿verdad? Y mencionamos que si el Espíritu Santo no hubiera estado dándole la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento a los apóstoles, no tuviéramos un Nuevo Testamento, ¿verdad? De eso se trataba lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando Jesús iba a partir de la tierra, ¿verdad? Luego de su resurrección, pues ellos no iban a tener a alguien que les continuara enseñando, que les continuara revelando la verdad. Y esto pues es preocupante, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo que es preocupante que el Señor se va. Y sin el Señor, ¿de dónde vamos a aprender nosotros? ¿Cómo vamos a conocer las cosas? Todavía no nos ha dicho todo lo que nos puede decir. O sea que eso es una preocupación y yo creo que es genuina, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no dejó a sus discípulos solos, sino que les envió el Consolador. ¿Okay? Y Jesús les había dicho a ellos que el Espíritu de verdad, ¿se recuerdan que mencionamos eso la semana pasada? El Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará a toda verdad, ¿verdad? O sea que eso fue algo que vimos la semana pasada y mencionamos que esto es importante porque, y me disculpan que estoy tratando de buscar pasajes aquí en la Biblia,
Y es importante porque cómo hubieran escrito el Nuevo Testamento estos siervos de Dios si el Espíritu Santo no les hubiera impartido el conocimiento que ellos iban a necesitar, ¿verdad? Mire lo que dice, por ejemplo, en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, en esa parte estamos viendo que el Espíritu Santo se iba a encargar de enseñarle qué estaba sucediendo con Pedro en ese momento que Pedro está considerando la visión y no la entendía. Bueno, el Espíritu Santo le enseñó, ¿verdad? Le enseñó el significado y lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Poner aquí. Tener mis espejuelos listos para cuando los necesite. Y el Espíritu Santo pues les iba a enseñar todas las cosas y también les iba a recordar, dice ahí, todo lo que os he dicho. ¿Okay? O sea, hay dos cositas importantes ahí. Enseñarle todas las cosas y recordarle lo que ya Jesús les había enseñado. ¿Okay? Eso es una de las verdades que vemos ahí. Lo otro que quiero recordarles a ustedes es que también Jesús había dicho por ejemplo, Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Okay? Vemos ahí, hay tres cosas que iba a hacer el Espíritu Santo con ellos. Enseñarles todas las cosas, recordarles lo que Jesús les había dicho y ahora en el 16:13 dice hacerles saber las cosas que han de venir. ¿Ok? Les guiará toda verdad y hacerles saber las cosas que han de venir. El Nuevo Testamento está basado en eso, hermanos. Ese es el fundamento del Nuevo Testamento. Que como los apóstoles o los escritores de los evangelios se acordaron de todos los detalles, todo lo que Jesús les dijo, todo lo que había que escribir en los 4 evangelios. Bueno, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Todo lo que dicen los 4 evangelios acerca de lo que Jesús habló, todo lo que Él hizo, eso está inspirado por el Espíritu Santo. Lo otro es, hermanos, las epístolas están cargadas de doctrina. Ahí es donde vemos que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, os guiará a toda verdad. Y luego en el Apocalipsis y en algunos otros pasajes donde se habla de cosas futuras, pues es donde entra que el Espíritu Santo, como dice aquí, os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Okay? Eso fue una de las cosas que vimos, hermanos, y con eso, pues creemos, no todos, ¿verdad? Mencioné que hay pues 2 campos, uno de ellos es el cesacionismo, donde el cesacionismo habla acerca de que esta actividad revelatoria del Espíritu Santo terminó con el completamiento del canon del Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos del Espíritu Santo hoy en día? Bueno, una de esas cosas que tenemos es iluminación. Y la iluminación es cuando el Señor nos abre el entendimiento para entender su palabra. ¿Okay? ¿Qué más hace el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu Santo hace con nosotros cosas como, por ejemplo, en ciertos momentos
pues traer a nuestra memoria ciertos pasajes de la Biblia o ciertos eventos de la Biblia. ¿Ok? Ya sea para enseñanza, ya sea para consuelo, ya sea para fortaleza, ya sea para instruirnos, para redarguirnos. Esas son cosas que el Espíritu Santo hace, pero no está revelando nada nuevo. Mi esposa me estaba diciendo los otros días de alguien que escuchó, a una dama que ella escuchó hablando acerca de que Dios, esta persona parece que se sienta a la mesa a comer con el Espíritu Santo y todo, a hablar de tú a tú, ¿verdad? Según lo que se percibe. Y que Dios le dijo que tenía que ponerse a dieta y rebajar para que le pudiera servir mejor. Bueno, hermano, quiero decir dos cosas de eso. Número uno, que Dios puede usar al flaquito y al gordito. Para Dios no es obstáculo que una persona esté flaquita o gordita. Y número dos, que por qué Dios tiene que decirle ahí de tú a tú a una persona algo que el sentido común nos dice. ¿Verdad? O sea, póngase a pensar en eso, hermanos. Porque hay una epidemia hoy en día de revelaciones y cosas como estas, manifestaciones supuestamente, pero yo creo que lo que hacen es ridiculizar las cosas del Señor, ¿verdad? Esto es serio, esto no es un juego, no es un relajo, y tenemos personas pues que andan con esto, andan con estas cosas, y ellos pues parece que, no sé si es que están reclamando tener un privilegio superior a los demás creyentes, ¿verdad? Porque si usted se pone a pensar, usted ahora mismo esta observación que yo estoy haciendo, otros vienen y inmediatamente me caen a palos, ¿verdad? Me pueden decir, cuidado con el ungido o la ungida de Jehová, ¿verdad? No toques al ungido de Jehová. Bueno, número uno, que ese pasaje está fuera de contexto, porque cuando la Biblia habla de no tocar al ungido de Jehová, se refería acerca de cuando le hacían violencia física a los profetas del Señor. Y la advertencia era que no tocaran al ungido de Jehová. La Biblia no dice nada en contra de señalar los errores. Y no estoy hablando de equivocaciones, ¿ok? Una equivocación es cuando yo, por ejemplo, digo algo que me equivoco y lo digo mal, que puede causar confusión, pero luego lo corrijo. Eso es una equivocación. Un error es cuando cosas como estas este ejemplo que les acabo de dar, de personas que dicen que Dios les habla y que Dios les revela y todas estas cosas, hermanos, y las cosas que ellos hablan como si Dios les hubiera hablado, son cosas que no tienen ningún valor doctrinal, ningún valor para edificar las vidas, para consolar. Estamos viendo, hermanos, que no instruyen, no redarguyen, no corrigen, no enseñan, no preparan a la persona, al siervo de Dios, al hombre de Dios, para que sea perfecto en toda buena obra. Y al contrario, estas cosas lo que hacen es confundir, ¿okay? Causar confusión. Y que luego estas personas, hermanos, insisten en continuar en ese error. Ya eso es error, ya eso no es equivocación. Eso es un error deliberado. ¿Okay? Y eso pues se le puede llevar hasta el punto de blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Okay? De lo mismo que ellos quisieran acusarme de que estoy blasfemando el Espíritu Santo, es exactamente lo que ellos están haciendo, blasfemando al Espíritu Santo. Además, otra cosa que quiero mencionar, hermanos, es que no hay un solo creyente que sea el ungido de Jehová. En el Nuevo Testamento, hermanos, la unción pasó a todos los creyentes, a todos. Déjenme darle, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21.
Segunda de Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿el que nos qué? Nos ungió, ¿nos qué? Nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo no está hablando aquí de 2 o 3 individuos. No está hablando de los apóstoles o de los que escribieron ciertos libros de la Biblia. Está hablando de todos los creyentes. ¿Okay? Dios nos ungió a todos los creyentes. ¿Okay? Primera de Juan 2. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros, ¿quiénes? Vosotros, ¿ok? A los que Juan le está hablando es a todo aquel creyente que lee este pasaje. Todos los creyentes, ¿ok? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermano, tú y yo estamos ungidos. Todos los creyentes estamos ungidos. Y mire el versículo 27. Pero la unción que vosotros, ¿la qué? La unción. Que ¿quiénes recibisteis? Vosotros. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Estamos viendo, hermanos, que la unción permanece en nosotros. No es necesario, hermanos, hacer sacrificios de ayuno y oración para ser ungidos. Esto es algo que ya es del creyente, que es la unción. Y nuevamente, para que no me malinterpreten, no estoy diciendo que no se debe de ayunar, que no se debe de orar. ¿Okay? Esas cosas las hacemos. Lo que no voy a decir es que para ser ungidos hay que hacer tantas horas de ayuno o tantas horas de oración, porque eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Okay? Todos los creyentes somos ungidos. ¿Okay? Todos. Y hermanos, lo que quería, ¿verdad?, recordarle con esto es que el Espíritu Santo, pues, usó a estos hombres para dejarnos escrito el Nuevo Testamento. Y una vez que esto culmina, pues el Espíritu Santo cesa esa obra revelatoria. ¿Ok? Cesa esa obra revelatoria. Así que ya no hay más inspiración y revelación, ¿verdad? Como tal. Nuevamente, hermano, eso es subjetivo. Una persona puede decir, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me reveló. Ok, yo creo que eso es algo personal. Yo creo que eso es para la persona, porque no tiene un propósito de edificar la iglesia. Si no edifica la iglesia, pues resérveselo. ¿Okay? Si Dios le mandó a rebajar, bueno, pues eso es para usted, resérveselo. Eso es entre usted y Dios. ¿Okay? Claro, yo no creo eso. No creo que eso haya sucedido, ¿verdad? Pero en caso de que se haya dado, mire, resérveselo. No esté tratando de darse un privilegio o pretender que tiene un privilegio superior a los demás creyentes. ¿Okay? Todos los creyentes tenemos diferentes dones y Dios hace uso de cada uno de esos dones a través de nosotros, por grandes o pequeños que parezcan esos dones. ¿Okay?
Dios se glorifica a través de ellos. Y puede ser tan sencillo, el don puede ser tan sencillo como el de servir, el de ser un servidor, el de ir y servir a las mesas. Y Dios se glorifica a través de eso, ¿verdad? Y no tanto así, ¿verdad? Como estas personas que dicen que Dios pues tiene una conexión especial con ellos, ¿verdad? Y habla con ellos de tú a tú. Bueno, está bien. Ellos quieren insistir en eso. Nosotros seguimos pegados de esto y de la palabra de Dios. Claro, van a decir, la letra mata. La letra mata y el espíritu vivifica. Si ellos leyeran bien lo que quiere decir exactamente la letra mata, se callarían, ¿verdad? La letra mata está hablando acerca de la condenación de la ley. Que no está hablando del estudio, no está hablando de escudriñar la Biblia, está hablando de la letra de la ley. El pacto de la ley. Más el espíritu es el espíritu de la gracia. Vivifica. ¿Ok? Es tan sencillo. Pero usted y yo sabemos eso, ¿verdad, hermano? Bien, y ese pequeño repaso, que no fue muy pequeño, ¿verdad? Pero es que son cosas que tenemos que repasar. Y hablamos acerca, hermanos, entramos en lo de el racismo, ¿verdad? Una situación que estamos viendo hoy en día en nuestra nación, y creo que se está llevando al extremo, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay racismo en América, lo que estoy diciendo es que estos grupos con sus ideologías lo están llevando al extremo. Y detrás de eso hay una agenda que tiene el propósito de destruir los fundamentos de esta nación. Las libertades que estamos gozando ahora, hermanos, con el tiempo se van a ir. Estos grupos, por lo general, atacan, miren bien, y búsquenlo para que usted vea, que no lo estoy inventando. Están atacando supuestamente, ¿ok? Supuestamente el racismo viene de hombres, ¿ok? Hombres, varones, masculinos, blancos, cristianos. ¿Usted ve lo que están tratando de hacer? Están tratando de desprestigiar la figura masculina, número uno. Número dos, ellos son los racistas porque están atacando al hombre blanco, ¿verdad? Que está ahí que privilegiado. Y número tres, cristiano. El cristianismo es culpable de esto. Vigile bien, hermanos, qué ideologías usted está apoyando. ¿Qué grupos de esto usted está dándole el aplauso? Como Black Lives Matter, Antifa y ciertos partidos políticos que apoyan a todo esto. ¿Ok? Porque el día que menos usted se lo espere, le van a tocar la puerta a decirle no puedes tener una Biblia más. No puedes orar al Dios que tú sirves, no te puedes arrodillar delante de Él. Quizás no nosotros, pero nuestros hijos. ¿Verdad? Cuidado con los grupos que estamos apoyando. Y ya les mencioné Black Lives Matter. Ahora se metió en la iglesia la teoría crítica, que tiene que ver con todo eso. El interseccionalismo tiene que ver con todo eso. ¿Ok? Y otras ideologías están en la iglesia ya. No la nuestra. No estoy hablando de la iglesia en general. Estoy hablando de iglesias locales. ¿Ok? Pero están metidos ya en una organización muy grande. ¿Ok? Aquí en Estados Unidos. Y se lo voy a decir, no hay que taparlo, hermanos. La Convención Bautista del Sur, ¿okay? Ya aceptó esas ideologías antibíblicas. A ellos dicen que no es la ideología, que es la herramienta. Viene del mismo zafacón, de la misma basura. ¿Okay? Viene de una ideología marxista, comunista. ¿Okay? Y está causando división en la iglesia.
¿ok? O sea que todas estas cosas así como um, ah, ah, Black Lives Matter, y yo no estoy en contra, hermano, de que las vidas de las personas de color valen. Por supuesto que sí, todas las vidas, sean negros, sean blancos, sean indios, sean chinos, sean árabes, sean orientales, sean lo que sean, hermanos. Todos somos hechos a la imagen de Dios, todas las personas, cada uno, hermanos, de todos los tamaños y todas las formas, todos valen, ¿ok? Pero la ideología, hermanos, que está detrás de esa organización no es bíblica, sino más antibíblica. Expresiones como amor es amor. A veces decimos las cosas sin ver de dónde viene y por qué. Búsquese qué quiere decir esa frase, amor es amor. Cuando usted esté corrigiendo a la pareja, ¿ok? De el varón con el varón, y ellos le digan a usted, amor es amor, ¿cómo le va a contestar? ¿Ok? De todos modos, estábamos hablando acerca, ¿verdad? Que estamos viendo aquí cómo Dios está rompiendo esas barreras que las tradiciones humanas habían puesto, esas paredes, esas barreras, ¿verdad? Que no permitían, ¿verdad? Que el judío se relacionara con el gentil. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley, había un sentido en el que había una separación entre Israel y las demás naciones, pero en ningún momento lo que Dios quiso fue que Israel desarrollara odio o este tipo de rechazo hacia los gentiles. Al contrario, Israel era para servirle a las naciones como sacerdote que pudiera traer a las demás naciones hacia Dios. ¿Okay? Ahora, ¿quién hizo eso? No lo hizo Israel, lo hizo Cristo. Jesús es el que cumple, ¿verdad? Con esa misión. Y hoy vamos a cubrir algunos versículos. Vamos a leer los versículos 24 al 28. Vamos a Hechos 10. Versículos 24 al 28. Estoy en el 10, ok. Hechos 10, 24 al 28. Al otro día entraron en Cesarea. Fueron de Jope a Cesarea, como algunas 30 o 35 millas. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Manos, observe cómo, me imagino que Cornelio estaba ansioso. Dice que estaba esperando. Y dice que que convocó, mandó a llamar a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros invitamos a nuestros parientes y amigos íntimos a la iglesia? ¿Verdad? Mire el hambre que tenía este hombre y el deseo de que sus amigos y parientes fueran bendecidos. Y eso nos falta a nosotros hoy en día, hermanos. Invitar a nuestros parientes y nuestros amigos, ¿verdad? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Bueno, vamos a hacer algunas observaciones en este pasaje, hermanos. Ya mencionamos, ¿verdad?, que Cornelio estaba posiblemente ansioso, pero Cornelio, hermano, no
fue egoísta. Él llamó a sus parientes y amigos, ¿verdad? Eso es algo muy bonito. Y lo que vemos que cuando Pedro llega, ¿verdad?, a la casa, Cornelio se postró delante de Pedro. Ahora, hermanos, en la cultura oriental, el postrarse, por ejemplo, ante un rey no era necesariamente malo, que había un respeto que se le daba a un rey. Es como cuando entra una figura importante a un lugar y la persona se pone de pie en señal de honor, de honra, ¿verdad? Pero en el mundo gentil el postrarse era adorar. ¿Okay? Los romanos y los griegos cuando se postraban lo hacían con una actitud de adorar, ya fuera estatuas o ya fuera personas que ellos los consideraban quizás como dioses. Y la reacción de Pedro, ¿cuál fue, hermanos? Él no aceptó esa adoración, mire cómo le dice, Pedro lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hay dos cosas ahí que podemos observar. Número uno, que Pedro reconocía su estatus. Pedro no se dio a sí mismo, yo soy el ungido de Jehová, póstrate delante de mí. Okay. Y fíjense, hermanos, que hoy en día hay gente que se postran, no físicamente, sino en su corazón. ¿Okay? Cuando el ejemplo que le di ahorita, una persona como esta que dice que Dios le dijo que tiene que hacer ejercicio, que tiene que meterse en dieta, o sea lo que sea que le diga, hermanos, y usted cuestiona a la persona, porque bíblicamente hablando, esas cosas hay que analizarlas por la Biblia. ¿Ok? Ciertas enseñanzas o lo que el Señor le haya dicho a una persona, mire, ¿está eso en la Biblia? ¿Ok? Y cuando la persona le dice a usted, no toques al ungido de Jehová, ¿qué está haciendo? ¿No está postrándose? ¿No está dándole a esa persona un honor superior al de el resto de los creyentes? ¿No lo está haciendo como alguien intocable? ¿Qué diferencia hay entre eso, hermanos, y lo que se hace con el Papa? No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Vamos a seguir. O sea que lo primero que vemos es eso, que Pedro no aceptó eso, hermanos, y lo hizo bien, porque Pedro no es Dios. Sin embargo, Jesucristo no hacía eso. Cuando se postraban delante de él aceptaba esa adoración. Y si esa adoración le pertenece solamente a Dios, y Jesús era un profeta, ¿okay?, y era maestro,